Y seguimos con toda la actualidad económica del día y ahora vamos a hablar con Alberto Ruscolaquier, doctor en economía, para hablar y conocer qué es lo que está pasando en Medio Oriente. Buen día, Alberto, ¿qué tal? Roberto Maidana te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por el contacto. En realidad, en Medio Oriente está pasando de todo, Roberto, Sí, porque además del 7 de octubre del 2023, cuando el grupo terrorista Hamas realiza esta masacre con más de 1.200 muertos, 250 secuestrados en Israel, como si esto fuera poco, además hay otra situación que comenzó, en realidad, digamos, se expresó fuertemente nuevamente hace un par de semanas, cuando en realidad lo que está pasando en Siria. En sí, Siria recordemos que en el año 2011 empezó a haber un levantamiento que había en Medio Oriente que se denominaba la Primavera Árabe, ¿ok? La sí, Primavera Árabe. Esta Primavera Árabe implicó que, bueno, había deseos de cambios, deseos de eventualmente algunos de democratización, pero finalmente en Siria terminó con una apetencia de los ciudadanos que no fue correspondida por al-Assad, que es el presidente de Siria, que sigue siendo el presidente de Siria, que es el continuador de su padre, que era Hafez al-Assad, un asesino total, y la ujú, verdad que Bashar al-Assad, que es el hijo que preside Siria, la verdad que también es un dictador absoluto y totalmente, que tiene el apoyo, por supuesto, de Rusia. Esto le permitió permanecer en el poder y sofocar la rebelión en Siria. Ahora, ¿por qué Rusia lo apoyó y lo sigue apoyando? Bueno, entre otras cosas, fundamentalmente Rusia quiso hacer y tiene una base muy importante en Medio Oriente y se dio cuenta que Siria era una de las pilares para estar también presente en Medio Oriente. Habida cuenta que incluso Estados Unidos de Norteamérica se estaba de a poco retirando de Medio Oriente desde el punto de vista de que, entre otras cosas, ya Estados Unidos no era dependiente del petróleo, porque Estados Unidos es el país que mayor cantidad de barriles de petróleo produce por día, la gente esto no lo sabe. sí, Un poco de esta debilidad y un poco de apartamiento de Estados Unidos del Medio Oriente. Recordemos que incluso el gobierno de Biden se retiró en su momento también de Afganistán y esto provocó que el talibán, estos extremistas, se hicieran cargo también del país. En pocas palabras, cuando Israel lucha, entre otras cosas, por supuesto contra Hamas en la franja de Gaza, pero lucha contra Hezbollah, que es la milicia terrorista chiita apoyada por Irán, en el Líbano, que están ahí en el Líbano, la verdad que los rebeldes sirios que están en contra del Hezbollah y en contra de Al-Assad vieron una oportunidad, habida cuenta del debilitamiento que estaba teniendo Hezbollah, militarmente hablando, para retomar la ofensiva. La ofensiva que tiene por objetivo fundamentalmente derrocar al gobierno de Assad, pero también es cierto que acá hay una situación muy, muy especial, porque vos sabés que Siria está dirigida por un clan que en realidad es Al-Assad, que son alawitas, que es un clan que deriva del chiismo, a sí. pesar de que la mayoría de los sirios son islámicos sunitas. Hezbollah apoya al-Assad, Hezbollah por supuesto también, Es Shita. que en Siria existe una parte de kurdos, que es una etnia diferente, que Sí, si bien los kurdos son de mayoría islámica, la verdad que los kurdos quieren tener su propio Kurdistán o un sí. estado, que le había sido en el año 1920, en el Tratado de Sèvres, que finalmente no fue ratificado y que finalmente se lo dieron vuelta en el Tratado de Lausana de 1923. Concretamente, en consecuencia, los rebeldes están tratando de voltear al gobierno de Al-Assad. Pero Sí. ¿qué es lo que sucede? Fíjate vos qué cosa increíble. Rusia está apoyando, por supuesto, al gobierno de Al-Assad y Turquía también es aliado de Rusia. Ahora bien, no obstante que Rusia apoya al Assad, Turquía ahora está apoyando a los rebeldes, desmarcándose de Rusia. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los kurdos, estamos hablando podemos decir, de un pueblo que tiene posiblemente más de 40 millones de habitantes, Sí, 50% de los cuales viven en Turquía, y que sí. quieren tener su propio Kurdistán. En consecuencia, luchan contra Turquía en los territorios turcos, pero también los kurdos están en Irán, están en Irak, están en Siria y están en Turquía. En consecuencia, ahora estos movimientos que se están levantando contra el Assad podemos identificarlo en tres grupos.
que son terroristas, te quiero comentar, porque no hay que creer que estos son liberadores y luchadores por la libertad. Porque si bien Hezbollah es un movimiento terrorista, no menos cierto que estos rebeldes, que no hay que confundirse que son luchadores por la libertad. Estamos hablando que hay tres grupos rebeldes. Uno es la Organización de Liberación del Levante, Sí. Que hoy otra tuve es una el noticia Ejército hoy que Nacional. entró en la ciudad de Hama. Absolutamente. Es correcto tu información, Roberto. Y la verdad es que ellos habían empezado el levantamiento en Alepo, que ya prácticamente tomaron Alepo. Sí, El Ejército de Liberación del Levante tiene 30.000 combatientes. El Ejército Nacional Sirio, que es otro grupo rebelde, tiene 80.000 combatientes. Y también hay un Frente Nacional de Liberación. En consecuencia, por supuesto, esto provocó que Rusia esté bombardeando fuertemente a estos rebeldes, y los rebeldes que están también en contra de los kurdos, te quiero comentar que están produciendo unas matanzas que parecen unas carnicerías humanas. O sea que si Siria de alguna manera no restablece un poco el control que tenía con el gobierno de Al-Assad, y si Al-Assad llegara a ser derrotado, por así decirlo, Assad correría el riesgo de ser el Saddam Hussein número 2. ¿Por qué te comento esto? Porque cuando Saddam Hussein gobernaba en su momento Irak, que sí. por supuesto era un dictador, por supuesto era un asesino, cuando él cae, ¿en qué quedó convertido Irak? En un país que prácticamente fallido totalmente, capturado por milicias islámicas chiitas, terroristas y asesinos. El riesgo que Siria se llegue a despedazar y eventualmente se descuartice en territorios diferentes, con diferentes rebeldes de cualquier tipo de naturaleza, Siria correría el riesgo de ser prácticamente también un Estado fallido. Ahora bien, fíjate vos lo que sucede. Irán, por supuesto que apoya a Hezbollah, y a Hezbollah apoya al régimen de Al-Assad, dijo que va a mandar ejército para apoyar a las fuerzas de Al-Assad. Y dijo, por lo menos dijo, va a mandar, dijo el número de 150.000, que los mande o no es otra historia. Sí. Ahora esto provoca qué cosa, que Israel, como ya tiene un enfrentamiento con Hezbollah, si eventualmente llegara a haber envío de tropas de Irán para posicionarse en Siria, Israel lo vería como un puesto de avanzada para eventualmente invadir desde Siria también el territorio de Israel. Y esto Israel dijo que esto sería un punto de corte. En consecuencia, Israel hasta ahora está mirando con observación pasiva qué es lo que está sucediendo, pero siempre muy atentamente a que esto no se desmadre y que eventualmente un Siria dominado con tropas también iraníes que lleguen a reforzar al Assad no se constituyan en un ejército eventualmente de invasión a Israel proveniendo desde Siria. Sí, El y además panorama, también hay que ver Roberto, qué pasa más complejo con, no puede existir. por supuesto, y además un posible nuevo conflicto de Israel pone los ojos también en Estados Unidos con un Trump que a partir de enero va a asumir y que ya dijo que la libertad de los israelitas dependía mucho de él, con lo cual hay que ver qué es lo que está pasando o qué es lo que va a pasar con Estados Unidos si esto sigue creciendo, si este conflicto se sigue acrecentando. Es correcto, tu observación es muy atinado, porque la verdad que hace pocos días Trump le dio un ultimátum a Hamas, Sí, que controla la franja de Gaza, diciendo que hasta el 20 de enero del 2025, fecha en la cual Trump asume, Hamas no devuelve a los secuestrados, que en su momento quedaron 101, sí. no se sabe cuántos están vivos y los que están vivos en qué condiciones, el costo que va a sufrir Hamas va a ser durísimo. También claro que es correcta tu observación, porque la presidencia de Trump va a marcar también un punto de inflexión diferente al que tiene Biden, que tuvo una actitud, si bien es cierto que apoyó a Israel, una actitud un poco más contemplativa Sí. y la verdad que creo que un poco más infantil respecto de entender qué es un grupo terrorista. Hay que entender siempre lo siguiente, que Occidente no puede pensar con cánones occidentales lo que pasa en Medio Oriente. Es un territorio de gente brava, es un territorio cuya lógica no existe para el mundo occidental. En consecuencia, si ya era el drama en la Franja de Gaza, ya era el drama con Hezbollah bombardeando las posiciones de Israel, ahora le agregamos Siria y con el involucramiento de Turquía apoyando a los rebeldes, Rusia apoyando a Al-Assad, y eventualmente si Irán llegara a mandar tropas, digo, si llegara a mandar tropas, se abriría una fuente de conflicto, la verdad que abriría una caja de Pandora peor
a la que ya estamos acostumbrados. Sí, esperemos ver qué es lo que sucede. Supuestamente Trump dijo que con él todos estos conflictos, lo que habría en Medio Oriente, el conflicto de Rusia con Ucrania, se iban a terminar porque él tenía las soluciones para ello. Veremos qué es lo que está pasando no solo en Medio Oriente, sino en el mundo con estos nuevos ataques y con lo que pase en la guerra que está teniendo Israel. Y muchísimas gracias por el tiempo, Alberto, y próximamente estaremos pendientes de lo que pase con todo el mundo